Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes y los que nos están viendo por las redes sociales. Bienvenidos todos este día, este domingo de acción de gracias. Le damos, Señor, porque estamos aquí presentes. Podemos venir a escuchar la palabra de Dios, a crecer en la palabra de Dios. Nos encontramos 25 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro. Es la Iglesia Cristiana La Verdad. Buenos días a todos. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Buenos días tengan todos ustedes, qué bendición. De verdad que este canto es precioso y quizás nos preguntamos, y anteriormente nos preguntábamos nosotros, ¿por qué Jesús el Cristo? Y es que
tiene un significado muy profundo, Jesús el Cristo, y cuando lo vamos, si seguimos viniendo a la iglesia, lo vamos a seguir conociendo más, ¿verdad? Invitación para que, bienvenidos a ustedes, ¿ah? Nosotros nos sentimos muy contentos hoy ver gente que llega como a conocer de la palabra de Dios. Están buscando el mejor camino. No hay ningún otro camino especial que nos pueda llevar directo a Jesús el Cristo, que se llama estar solamente en Él. Nosotros hoy vamos a hacer la escuelita dominical. ¿Por qué la escuelita dominical? Es que muchas veces creemos que la escuelita dominical es solo para los niños, sí, pero también es para todos. Porque habemos grandes que somos como niños también, porque tenemos que conocer de la palabra de Dios. Y entonces estamos viéndolo. Si ustedes quieren el día de mañana, o cuando ustedes gusten, estamos viendo este librito que se llama Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y eso solo se encuentra solo en ¿qué? Una nueva vida solo en Cristo y un nuevo vivir solo en Cristo, porque comienza a vivir una vida diferente uno en Cristo Jesús. Y entonces ya vamos por la segunda lección hoy, pero si ustedes lo quieren, se lo pueden pedir al pastor o se lo mandan por correo y ustedes lo pueden ir estudiando en su casa y allá lo van estudiando, y el próximo domingo cuando vuelvan, ahí se haya, o nosotros el teléfono se lo pueden dejar al pastor, y cualquier cosa, o al mismo Bolívar, cualquier pregunta ahí ustedes pueden preguntarnos sin temor de nada. Vamos a la segunda, y le decía yo a ellos algo así muy rápido, que le decíamos hoy hace 8 pasado, la lección número 2, el estado del hombre original. ¿Cómo estaba el hombre antes? El hombre estaba con Dios, estaba bien, vivía en paz, vivía con armonía, tenía todo. Aquí lo vemos, el estado original del hombre, ¿cómo estaba? Cuando una cosa que siempre nos ha dicho el pastor y el mismo pastor Bolívar también, si pueden traigan un lapicito y un cuaderno para que vayan apuntando todo. Debemos apuntarlo. Yo me meto en eso también porque se me olvida a mí. En cambio a mí ya apuntadito, sí, mira. Entonces le decía, el estado original del hombre, cómo vivía con Dios, él estaba bien. Lo vemos aquí en Génesis 1:27. Después lo vemos en Génesis 1:28. Pero se vino el problema después, el hombre. Siempre el hombre, un poquito cabezoncillo, ¿verdad? Y el problema del hombre lo dice aquí en Romanos 3:23, que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, uy, qué miedo, ¿verdad? Estar uno destituido de la gloria de Dios. O sea, quiere decir que ya nosotros no tenemos salvación. Claro que sí, hay una salvación. Después lo vemos como el hombre vino, y aquí vamos a ver sucesivamente, Génesis 3:1, 3, sí, y después lo vimos en Génesis 3, del 16 al 20. Y ahora viene algo muy impactante, muy fuerte, que a más de un cristiano no nos gusta. Sí. Es que hablaba un pastor que dice que hay un montón de cristianos, llamados cristianos, pero que no conocen el Evangelio. Entonces, ya porque yo llego a una iglesia y me digo que soy cristiano, y ahí viene otra cosa. Entonces, pero no nos vamos a enredar con eso. Vamos aquí a Juan 8:44. Si hay alguien que lo tiene, mucho mejor. Pero vea lo que nos dice. Vea qué duro que es esto. ¿Verdad, doña Isabel? Qué feo, ¿ah? Amén. Amén, sí. Dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros somos ¿qué? Nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo
y yo vengo a la iglesia y recibí a Jesucristo como por una emoción, pero sigo con lo mismo. Yo decía, como un ejemplo, yo decía, bueno, es que yo quiero recibir a Jesucristo, pero ¿cómo hago yo para el 31 de diciembre y el 24 de diciembre? Y unos traguillos y eso así. ¿Ah? Pero quería seguir en la misma vida. Pero entonces al recibir a Jesucristo, no se preocupen, que todo el Espíritu Santo lo va haciendo. Entonces vea lo que dice aquí. Ustedes sois de vuestro padre el diablo. O sea, un cristiano puede llamarse cristiano, pero si no está haciendo lo que Dios, lo que nos manda la palabra de Dios, es muy fuerte, dice, sois hijo de Satanás. Qué duro, ¿verdad? Pero bueno, después nos vamos a ir a Efesios 2, del 1 al 3, ¿verdad? Dice Efesios 2, del 1 al 3, dice así. Y Él nos dio vida, ¿a quién? A vosotros, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál pecado que nosotros tengamos nosotros diario, cotidiano, o que lo traigamos enraizado desde familias, de generaciones atrás, nos hace feliz? Ninguno, ¿verdad? Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos da la vida? Solamente Cristo. Satanás vino a ¿qué? A matar, a destruir, ¿verdad? Y Él es rey de mentira, ¿verdad? Mas Cristo es el que da la vida. Y dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿qué? De la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Puedo ser desobediente yo estando en la iglesia? Sí, porque no le hago caso a la verdad. Pero déjeme decirle que no luche con las fuerzas como yo lo hacía. Yo quería ser bueno, pero no podía. Y podía ser bueno tal vez 2 días, porque no decía una mala palabra. Pero en mis pensamientos habían otras cosas malas todavía, ¿verdad? Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es que muchos dicen, ay, es que, ¿cómo cuesta dominar la carne? Es que no puede, solo Cristo pudo. Vea las mentiras de Satanás. Dice que Él nos dio poder y autoridad para poder quitar todas esas cosas, pero eso va conforme al tiempo, ¿verdad? Entonces ya lo vimos, Efesios, nosotros éramos y estábamos muertos. Ahora la persona que ha recibido a Jesucristo como su único Salvador está viviendo, por eso se dice nueva vida, nuevo vivir. Entonces, ya lo vimos en Efesios 6:2. Ahora vamos a irnos a Hebreos 9:27, para que veamos una cosa, para que veamos qué es lo que hay. Cuando el hombre está separado de Dios, hay 2 caminos. Y lo vamos a ver en Hebreos 9:27. Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Entonces está establecido que ¿qué? Que muera ¿qué? Una sola vez. ¿Y después qué hay? Uy. Ahora sí. Uy. Que muera una vez. El hombre, ¿cómo anda muerto? Cuando está en pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado trae de todo. Por eso, aquí nos dice que el estado original del hombre, ¿cuál era? Estar en paz con Dios. Pero no le hizo caso a Dios en Génesis 3, del 1 al 6, y en Génesis 3, del 16 al 20, nos dice que él le hizo más caso a Satanás que a Dios, ¿verdad? Entonces hay 2 caminos. Vea que dice al final, como dice doña Beatriz, en Hebreos. Ajá. Sí, bueno, que hay un juicio al final, ¿verdad? Y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, sí. Hay un juicio, hermanos, y muchas veces queremos alcahuetear a las personas. No se preocupe, hermano, vaya a la iglesia,
Sí, pero si usted está en un pecado, póngase en las manos de Dios y se lo va a ir quitando y va a ver, y entonces me vuelvo alcahueta yo. Y no es que tampoco aquí le van a decir, o le vamos a decir, mire, usted tiene que dejar esto para que usted venga a la iglesia. No. Dios lo va dejando a uno poco a poco. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuántas veces le han dicho a uno, y ahí es que Marvin, qué tirada, y ahí ese no se compone, ni como decía más de uno, decía mi abuelo, ni echándole agua bendita, ¿verdad? Entonces, pero sí hay algo que nosotros no podemos desechar a nadie de aquí, porque el único que juzga se llama Jesucristo, pero sí hay un camino, hermanos, o nos acomodamos o nos acomodamos, el camino de salvación o el camino de maldición que se llama infierno. No, pero es que como Dios nos ama, Él ama al pecador y ama, sí, pero Él también le ama y disciplina a aquel que lo ama, ¿verdad? Y lo corrige. Si Dulce está haciendo algo malo, ¿verdad? Que usted, Bolívar, le llama la atención. Y si no hace caso, ya está muy grande, no la puede cinchonear, ¿verdad? Pero sí le llama la atención y le quita cosas que a ella le agradan, ¿verdad? Entonces, Dios sabe y nosotros tenemos que conocer que ese es el primer camino de salvación. Vamos a irnos a Apocalipsis 14, del 10 al 11. Capítulo 10, versículos del 10 al 11. ¿Sí? Y el humo de su tormento sube por los cielos. 14. ¿Sí? ¿Qué dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado por fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Dice que no tendrá que, o sea, nunca va a haber paz. Nunca va a haber un reposo, nunca. Vean, hermanos, cuando nosotros andamos en pecado, bueno, cuando yo andaba en pecado, hermano, no puede dormir la persona, no le puede ver cara a cara a otro, ¿verdad, don Daniel? No le puede ver uno. Uno no puede engañar a los padres, no puede engañar a los hijos, no puede engañar a la esposa, menos a Dios. Y entonces, ¿qué hago yo? Esconderme. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para que según yo, Dios no vea el pecado. Y es mentira. Hay un juicio siempre para el pecado, hermanos. Por eso nosotros tenemos que comenzar a vivir en paz. ¿Y cuál es la solución? La solución es solo Cristo. Solo Cristo. Nada más. Ahí en fuera no hay nada más. Dice aquí, ¿a dónde quieres pertenecer? Aquí, ¿lo ve? Aquí arriba, sí, arriba. ¿A dónde quieres pertenecer? O pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Nosotros elegimos porque Dios nos da libre albedrío. Entonces, por el momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver que ya ahora después sigue la parte 3 que dice solamente Dios puede resolver este problema. Mire, nadie le puede resolver este problema a usted del pecado. Nadie le puede decir a usted, mire, usted está en pecado y usted tiene que hacer esto, claro, como ni tampoco ir a confesarlo, ¿verdad? Pero también sí le pueden decir a usted, Marvin, usted está en pecado. Viera que yo estuve en eso y yo lo pude solucionar solo con Cristo. Por eso solamente Dios puede resolver los problemas. Vean, no nos busquemos nada donde nadie nos pueda alcahuetear el pecado. No busquemos donde nadie puede encontrar la solución del pecado. Solamente la solución del pecado se encuentra en las Sagradas Escrituras. Desde el principio de Génesis hasta el final en Apocalipsis, que se llama la Biblia. Ahí en fuera. Pase adelante. Bien. Solamente en Cristo podemos encontrar la solución de los problemas. Mire,
muchas veces ustedes lo pueden ver y yo lo veo, y si me ve algún familiar, pues no estoy diciendo ninguna mentira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos llenos. Y para esta fecha especial, que es Semana Santa, se ve un montón de estampitas. Y hasta con cuestiones aromáticas, ¿verdad? Esto es con el perdón. Y si no gusta que les diga la verdad, eso es brujería. Eso es estar adorando imágenes que Dios no acepta. Dios dice que Él es un Dios celoso. Ahora, cuando ya uno comienza a entender quién es Cristo, a uno no le perjudica nada de eso. ¿Por qué? Porque uno ya tiene una relación con Dios. Al principio a mí sí. Yo quería despedazar, quitar cosas, y no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ser religioso, quiero hacer esas cosas, pero cuando yo comienzo a conocer a Dios y a Cristo, comienzo a entender que no es por mi manera. Primero cambio yo, después me va a cambiar Cristo. Así es que, hermanos, si pueden venir de hoy en 8, o si quieren tener el librito, para que lo vayan buscando. Es duro, hay veces cuando le dicen a uno las verdades, pero es que tenemos que decirles. Y no es porque aquí no haya nada de cosas en este templo. No, eso no tiene que ver absolutamente nada. El cambio tiene que haber en su corazón, y Dios lo va a hacer. A mí me lo hizo, miren, un hombre tan, bueno, no quiero dar pero sí, yo sé que Dios cambia los corazones de piedra por un corazón entregado a Cristo. Cuando cambio yo, se van a dar cuenta ustedes que dice qué diferencia es la nueva vida ahora y el pecado que estaba yo consumiendo. Vamos a dejarlo para ti hoy, porque hoy tenemos una sorpresa también. Muchas gracias, Marvin. Que Dios lo bendiga. Buenos días a todos, a los que han llegado más recientemente. Le damos gracias a Dios por este día. Bienvenido Marvin, doña Tere, Boli, Dulce, David, doña Isa, que se nos va pronto, si Dios lo permite, para Chile, misión en Chile. Eliel, bienvenida también. Bienvenido Gabriel, ¿verdad? Y bienvenido Fran. Bienvenida Beatriz. Y como decía aquel, bienvenido yo también, ¿verdad? ¿Te acuerdas de quién, verdad? Que era muy particular, un pastor que conocemos, que conocemos, y que entonces él se daba la bienvenida a sí mismo también. Era muy curioso. Bueno, estoy igual. Bueno, bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Como dice Marvin, hoy es un día muy especial, y la gran especialidad que tenemos hoy es que vamos a participar de la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces, para que hayan venido preparados en su corazón para participar de esta conmemoración tan importante, que es recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y especialmente hoy quiero mencionarles, estamos en una época del año que se conoce habitualmente como la Semana Santa. Muchos creen que la Semana Santa es un asunto de índole católico, y no es así. Es cierto que el catolicismo celebra la Semana Santa de una manera muy particular, a veces no muy bíblica, ¿verdad? Pero conmemora o recuerda la última semana del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Y eso es un hecho histórico que no se puede negar. Es algo que incluso conmemoramos en la Cena del Señor, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como les digo, es un hecho bíblicamente sostenible. La pasión, la obra de Cristo en la cruz es la culminación de la misión de Cristo en la tierra, que vino para resolver el problema del pecado original. Y entonces hoy, justamente hoy, que es domingo, que algunos llaman Domingo de Ramos, pero en realidad es el primer día de la semana, de la última semana del Señor,
antes de la cruz, yo quiero recordar algunas cosas que el Señor dejó escritas en su palabra. Los textos que hoy vamos a ver realmente son muy extensos, así es que hoy ojalá hayan traído almuerzo y estén dispuestos a salir de las 3 de la tarde. No vamos a salir a las 3. Pero sí, son unos textos muy extensos, entonces yo voy a tratar de hacer un resumen de las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos durante la cena última, justo antes de ir a la cruz. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Ahora sí, poneme eso. Ahí disimulan los dibujos y la letra de eso que tengo ahí. No se olviden resumir los mensajes, la gracia que reciben y un tema de oración. Voy a borrarlo para que no estorbe. Voy a borrar esta parte. Les decía que a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, encontramos nosotros las últimas palabras del Señor antes de la cruz. Él estaba compartiendo, para que contextualicemos un poco, Él estaba compartiendo con los discípulos en ese momento. Esperen, es que necesito aquí ir viendo mis apuntes en el teléfono como hace Boli, ¿verdad? No crean que es que Boli se lo sabe de memoria, el bosquejo, es que él lo trae aquí. Entonces ya aprendí de Boli, ¿verdad? Ya me enseñó eso. Entonces les decía que el contexto es que están en la cena del Señor, en la cena última. Están reunidos el Señor y sus discípulos, ¿verdad? El Señor ya sabe, bueno, de hecho lo supo desde un principio, de que Él iba a la cruz, ¿verdad? Leemos en Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice así, sabiendo que su hora había llegado. Juan capítulo 13, vamos a estar en el Evangelio de Juan, solo voy a hacer un par de menciones a 2 pasajes más, pero quédense en el Evangelio de Juan capítulo 13, de momento, y vean lo que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto nos ubica en el contexto, y nos dice algo súper importante, su hora había llegado. Dios no hace nada casual. Dios no hace nada improvisado. Dios no es que en cierto momento de la historia nació Jesús de María la Virgen y a la edad de 30 años inició su ministerio público y murió a los 33 aproximadamente en la cruz. Eso no son casualidades. Dios todo lo planeó y todo lo especificó. De hecho, Gálatas 4:2 dice que en el cumplimiento del tiempo Jesús nació de una virgen. O sea, en un tiempo establecido, en un tiempo cumplido. Entonces, hoy vamos a hablar a términos muy generales de estas palabras de Jesús en la cena. Les queda a ustedes de tarea durante la semana, ahora que algunos tienen un poquillo más de tiempo libre, ¿verdad? Tienen espacio, tienen la ocasión para hacerlo, de leer estos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Y que le prestemos especial atención a las palabras de Jesús, repito, justo antes de ir a la cruz. Y son las palabras de Jesús a sus discípulos. Aquí no está hablándole a más personas como el Sermón del Monte, o como cuando hizo el milagro de los panes y los peces, que había una multitud enorme de personas. No, aquí había muy poquita gente. Y entonces es un mensaje muy especial para sus discípulos y es un mensaje muy especial para nosotros. Y a mí me encanta y por eso hice este gráfico que está aquí, porque es súper importante ver la secuencia que lleva el Señor. Y no es lo más importante, pero resalto yo cómo termina ese mensaje. Entonces, desde el momento que Él inicia, que está en la cena, y que empieza a hablar Él, hasta que termine el capítulo 17, vamos a tratar de ver una secuencia lógica que el Señor
deja a sus discípulos, porque su hora, como dice aquí, había llegado. Para esto Él vino a la tierra. Y nada más quiero recordar Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, esa fue la misión del Señor Jesucristo. Y Mateo 9:12-13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con estos dos pasajes, Lucas 19:10 y Mateo 9:12-13, yo quiero que nos enfoquemos cuál es el propósito de Jesús. Marvin hablaba en la escuela dominical acerca del pecado original, de las consecuencias de ese pecado original y cómo las personas sin Cristo van a vivir un juicio y van a tener una condenación, ¿verdad? Y cómo las personas sin Cristo son hijas del diablo. Así de sencillo, así de clarito habla la Escritura, ¿verdad? Y entonces no olvidemos a qué vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido y llamar a pecadores al arrepentimiento. También Marvin dijo algo ahora que espero que no haya pasado desapercibido, y es que cada uno de nosotros, de los que estamos acá en este salón, o lo que nos puedan estar viendo en algún momento dado, somos pecadores. Sin duda alguna. Como he dicho yo muchas veces, la iglesia es una reunión de pecadores sanados, lavados, como dice 1 Corintios 6, en la sangre de Cristo, justificados en la sangre de Cristo. Personas que reconocemos que necesitamos de un Salvador. Personas que reconocemos que hemos estado separados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, que ahora lo mencionó Marvin, y que si no es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que hoy estamos hablando, si no fuera por eso, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, según lo que dice Efesios. Definitivamente. Pero nunca pensemos, nunca vayamos a creer que las personas que asistimos a una iglesia cristiana evangélica somos particularmente especiales. Somos particularmente especiales en el sentido de que no pecamos o que somos perfectos. Todo lo contrario, somos personas que reconocemos nuestra imperfección espiritual y moral y que necesitamos de la obra de Cristo. Eso es lo que somos. El privilegio que Dios nos amó, que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para resolver el problema del pecado, y de que en algún momento de nuestras vidas decidimos, cuando escuchamos las palabras del Evangelio, que también lo menciona Marvin, cuando escuchamos la palabra del Evangelio, decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento es que nosotros cambiamos, como dice Juan 5:24, pasamos de muerte a vida. Recibimos la bendición de ser sellados por el Espíritu Santo y recibimos una nueva naturaleza, que dice Juan 1:12, que es tener la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nunca perdamos esa perspectiva, porque nosotros no somos más ni mejor que nadie. Somos personas que hemos tenido el privilegio de escuchar el Evangelio, recibir a Cristo y cambiar nuestra naturaleza, por la gracia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Ok. Volviendo al texto, y sin perder de vista que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a llamar a pecadores al arrepentimiento, y que en este momento están celebrando la cena de Pascua, y que pocas horas después el Señor iba a estar en la cruz muriendo por nuestros pecados. Veamos lo que el Señor nos dice en estos capítulos del 13 al 17. Voy a tratar de abarcar el mayor espacio, pero de todas maneras les pido a ustedes que durante la semana lean o escuchen estos capítulos. Repito, Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Y no perdamos de vista, ¿quiénes están escuchando? Sus discípulos. No perdamos de vista cuál es el momento, la cena, la última cena. No perdamos de vista qué va a pasar después, el Señor va a morir.
obviamente sabemos que 3 días después resucitó. Las personas en este momento no saben o no tienen claro que el Señor va a resucitar. Entonces el Señor tiene que darles ánimo, y eso es un detalle importantísimo. El Señor tiene que darles esperanza. El Señor tiene que decirles, como les dice ahí más adelante, ustedes no van a quedar huérfanos. Entonces, no perdamos de vista la particularidad de estos mensajes que el Señor tiene para ellos, pero también para nosotros. Entonces, yo hice este dibujo, esas son las cosas que a mí se me ocurren, no sé a qué horas de la mañana o de la noche, o no sé, pero no importa. Repito, disculpas a la letra mía, siempre ha sido muy fea. La ruta es esta: 13, 14, 15, 16, hasta terminar en el capítulo 17. Por eso dice así, es una secuencia y hay un hilo conductor en todas estas palabras del Señor que vamos a tratar de resumir. Pero repito, ojalá los puedan leer y que ustedes mismos, cada uno, tome lo que el Señor tiene para ustedes, esa bendición especial, y que lo lleve a orar por algo en particular, con base en lo que la palabra de Dios nos enseña. 13, del 1 al 20, quiero decirles, son divisiones que yo hice, ¿verdad? O sea, alguien dice, es que yo lo divido diferente, no importa. Es que mi Biblia viene dividido diferente, no importa. Es una división que yo hice, ¿verdad? O sea, para que no crean que es que así tiene que ser, ¿verdad? De hecho, de paso les digo, mayormente las Biblias que nosotros usamos tienen subtítulos. A veces no es bueno que tenga subtítulos, porque uno pierde la secuencia real de la escritura. Los subtítulos te cortan el mensaje y uno no se pierde, como que viene el texto bíblico, hay un subtítulo, sigue el texto bíblico, entonces uno cree que esto llegó hasta aquí y que esto es como otro tema nuevo. No, muchas veces son continuos y los subtítulos cortan. Si tienen la oportunidad, busquen una Biblia sin subtítulos, ¿verdad? Bueno, para los que usan Biblia de papel, ¿verdad? Creo que, no sé si en las que vienen en tabletas o teléfonos tienen subtítulos. Bueno, no importa. 13, del 1 al 20. Resumo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El Señor empieza con algo muy especial. No nos olvidemos contexto. No nos olvidemos quiénes están ahí, ni para dónde va el Señor. Pero el Señor se levanta de la mesa, bueno, no era mesa, pero se levanta de la cena y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Por aquí empieza, por dar un ejemplo. Y aquí lo dice, ejemplo les he dado. Y Él le lava los pies a todos los discípulos y vean qué interesante. El trabajo de lavar los pies le correspondía a los esclavos. No era otra persona, se llamaba un esclavo y venga, lávele los pies a Marvin que viene entrando a la casa. Ahora, ¿por qué era importante lavar los pies? Primero, porque la gente no usaba zapatos de esos como los que andan Marvin hoy, bien cerrados, o cualquiera de ustedes. Las calles o las aceras no eran de concreto, de piedra o asfalto, sino que eran de tierra. Por ahí pasaban los caballos y las vacas y qué sé yo, y entonces probablemente boñiga y qué sé yo, ¿verdad? Entonces imagínense cómo venían los pies de una persona, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha parado sobre una caca de perro, pero perfectamente eso podría haber ocurrido en ese momento, en esas épocas, en medio de unas calles que también eran más angostas que las que tenemos hoy día, y en otras condiciones. Imagínense cómo venían los pies de uno, ¿verdad? Las plantas de los pies, sucias, llenas de barro, polvo. Para la época esto era un poco primavera, por ahí, entonces probablemente venía un poco de polvo o algo así, porque la Pascua corresponde más o menos al fin de la primavera del hemisferio norte. Imaginen cómo venían los pies de Pedro, ¿verdad? Imaginen cómo venían los pies de Juan, el mismo que escribió, ¿verdad? Y a veces uno cree que siempre ha habido las mismas comunidades que hoy tenemos, y no, mentira, no son las mismas comunidades hace 2000 años que ahora, ¿verdad? Hace 2000 años no había un tubo donde uno podía bañarse todos los días si quisiera, ¿verdad? Así es que, bueno,
que no vuele más la imaginación, pero tengamos una idea de lo que significaba lavar los pies de alguien. Por eso lo hacía un esclavo. Y por eso se hacía cuando uno entraba a una casa, para no llenar de polvo, de boñiga, lo que fuera, la casa. Entonces el Señor empieza por ahí y les dice, ustedes están limpios, pero yo necesito lavarles los pies. Y eso es una enseñanza, una muy bonita enseñanza para nosotros, porque primero nos enseña a servir. Cada uno de nosotros es servir, y el Señor dice, el siervo no es más que su Señor. Y sin embargo, vean lo que yo estoy haciendo. O sea, yo, el Maestro, el Cristo, estoy asumiendo una labor de esclavo. Y les dice, yo les estoy dando un ejemplo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y empieza por ahí. O sea, aquí yo no quiero personas más altas o más grandes o más pequeñas o más bajas, no, todos tienen que servirse unos a otros, incluso al punto de hacer un cierto trabajo de esclavo. Y también el Señor les dice otra cosa muy interesante, dice que ustedes están limpios por la palabra que les he dicho, por la palabra que les he dado. Por eso nosotros insistimos tanto en que le prestemos atención a la palabra de Dios. Y Marvin lo dijo también ahora, papel y lápiz y repasen. Porque es la palabra de Dios realmente la que nos aumenta nuestra fe, la que nos refuerza nuestra fe. Y el Señor les dice, ustedes han sido limpios por la palabra. Lo que necesitamos nosotros es cada día limpiarnos esa inmundicia que a veces se nos pega, eso que decía Marvin ahora, esos ciertos pecados que a veces se nos pegan, eso hay que limpiárselo todos los días. Hay que confesarle al Señor, 1 Juan 1:9, ahí está escrito. No ir a donde una persona y confesarle mis pecados a una persona. No, es confesarle mis pecados al Señor, porque un pecado es una ofensa al Señor. Entonces por ahí empieza el Señor, dándoles ejemplo y diciéndoles, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Y este es este primer cuadrito. Como ven, aquí hay un salto grande, se me olvidó, pero aquí falta algo, pero no importa. A partir del versículo 31 de ese capítulo 13, lo anterior es que está hablando de la traición de Judas. Pero a partir del versículo 31 hasta 14:14, vean que ahí yo estoy abarcando algo en el que vienen varios subtítulos, por lo menos en esta Biblia que yo tengo al frente. Y estoy uniendo capítulo 13 con capítulo 14. Porque igual, el número de los capítulos no los puso Dios. Alguna vez alguna persona para comodidad empezó a dividir la Biblia en capítulos. Pero eso no está en los textos originales, era un texto corrido. Por eso es que tenemos que aprender a leer en contexto. Que los subtítulos no nos interrumpan la lectura, por favor. Pero vean lo que dice, espérense para aquí. En esta porción de 13:31 a 14:14 vamos a encontrar lo siguiente. Dice el Señor y habla de una cruz que va a glorificar al Hijo y al Padre. Un nuevo mandamiento que identificará a los verdaderos cristianos, el amor. En el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 vean lo que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Queremos dar testimonio de vida cristiana. Queremos realmente ser esa sal y esa luz para el mundo. Manifestemos amor. Expresemos amor. Ahora, no es el amor de besitos y abrazos. No, el amor es darse desinteresadamente por los demás. El que no haya conflictos. La semana pasada leímos que mientras dependa de nosotros, que estemos en paz con todos. ¿Se acuerdan? Esa es una expresión de amor. O sea, es terrible escuchar en una iglesia cristiana, evangélica, que haya rencillas, que haya problemas, que haya choques. Eso no es expresión de amor. Y el Señor nos dice aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Primero nos enseña a servir
hacer trabajo de esclavo por amor a los otros. Ahora nos dice, ámense unos a otros. Y nos dice además, la demás gente se va a fijar que ustedes son verdaderamente cristianos y tienen amor unos por otros. Entonces, cuestionémonos como nuestra relación con los demás. Cuestionémonos si realmente nosotros expresamos el amor de Cristo a las personas. Si realmente la gente, al preguntarle a alguien por alguno de nosotros o por mí mismo, si la gente podría dar testimonios que somos personas que manifestamos amor. Porque aquí dice, en esto conocerán. Somos discípulos de Cristo. Se evidencia por el amor. Por el amor que nos tengamos unos a otros. Pero no solo nos dice eso. Nos dice también, hay una frase, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dice el versículo 33. Les hace ver que algo va a ocurrir, a lo cual no van a ir ellos. Ahora, ¿qué es este lugar al que el Señor va a ir? A la cruz. Y el Señor los prepara, porque ellos no tenían bien claro cuál era la misión de Cristo. Ellos no tenían bien claro cuál era la obra a la cual el Señor Dios lo había llamado a Cristo. Tanto es así que Judas, el que lo negó, él creía que Jesús venía a hacer una revolución, digamos, de carácter militar o político. Por eso lo entregó, para ver si acaso el Señor, digamos, reaccionaba y se armaba ahí la trifulca, porque Judas no entendió la misión de Cristo. Y los discípulos tampoco la tenían muy clara. Y eso lo leemos en Mateo capítulo 28, porque dice que algunos dudaban. Ya con el Señor resucitado al frente, cuando les da la gran comisión, y dice, y algunos dudaban. Entonces, por eso es importante que nos ubiquemos en el contexto. El Señor está a punto de morir en la cruz, y les está diciendo, a donde yo voy, es decir, a la cruz, ustedes no pueden ir. Esa es la misión del Cristo. Entonces, de aquí en adelante, todo el mensaje, o gran parte del mensaje, se desarrolla para que las personas, al ver al Señor morir en la cruz, no se desanimen. Para que crean que la obra de Cristo no terminó ahí. Al contrario, es la razón de ser de Él. Por eso es que inicia diciendo, su hora ha llegado. Por eso es que empieza así. Era el momento justo. Ellos veían lo natural. ¿Ellos veían? Lo natural. Lo natural, es decir, veían con ojos naturales. No comprendían bien el plan. Y es bonito cuando uno ve, digamos, más en contexto las cosas. ¿Se acuerdan de Lucas 20 y pico, donde van dos para el camino de Maús? ¿Verdad? El Señor ya había resucitado porque les habían dado testimonio que habían visto la tumba vacía. Y ellos no entendían. Y el Señor llega a la par y les explica por las Escrituras que así tenía que ser. No entendían todavía. El Señor tenía que explicarles. ¿Ok? Bueno, no me desvío. Y apenas estoy en el punto 2 y son 9. Bueno, no importa, si no terminamos o continuamos la próxima semana. Aquí mismo, en esta porción que estamos hablando aquí, donde el Señor les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, donde además les da una instrucción, ámense, aquí mismo, les dice el Señor, en 14:1, y aquí es donde yo digo, los subtítulos nos cortan. 13:38 dice, Jesús les respondió, esto es a Pedro, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. ¿Ves? Si uno corta por el capítulo, por el subtítulo, uno no se da cuenta que el Señor le está hablando a Pedro. El Señor está continuando hablando a Pedro. Y Pedro le ha dicho, mira, yo lo voy a seguir. Y Jesús le dice, no olvides, usted me va a negar 3 veces antes de que sea la madrugada. O sea, no abra la boquita. ¿Eh? Bueno, y todos conocemos la historia. Pero el Señor de una vez le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le dice eso? Pensemos, ¿por qué le dice eso a Pedro y a sus discípulos en ese momento? Porque pocas horas después el Señor va a ser arrestado y
más horas después va a ser clavado en la cruz. Y como ahí dice, los discípulos van a ser dispersos. Entonces cualquiera diría, va a ser un fracaso esto. Pero el Señor se anticipa y dice, no se turbe su corazón. Tranquilos todos, no se preocupen. Vuelvo al punto, no nos olvidemos a dónde estamos. La cena, el último día, pronto va a ser crucificado. Y el mensaje es a sus discípulos, no es una multitud. A los más cercanos de él les está hablando. Y entonces ahí, claro, se hacen la pregunta, bueno, pero ¿usted para dónde va? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo va? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y viene la famosa frase del Señor, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si lo vemos en contexto, lo entendemos mejor. El Señor les está diciendo, tranquilos todos, no se preocupen, yo soy el camino. Eso es lo que les está diciendo, tranquilos todos, no se angustien, no se preocupen. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Les está diciéndose ustedes tranquilos, porque les está anunciando que Él se va a ir. Y no solo eso. Nos habla más adelante, nos dice ahí en esa porción, dice muchas cosas, pero repito, estoy así como brincando y diciendo grandes puntos, grandes cosas. Dice, vean qué interesante, en el mismo contexto donde Él les dice, no se turben, no se turbe su corazón. En el mismo contexto donde dice, yo soy el camino, les dice, además, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estoy en versículo 13. Y al 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No se preocupen si yo no estoy. Lo que antes me pedían a mí, pídanlo al Padre. En mi nombre. Vean qué interesante, la seguridad de la respuesta a la oración cuando ya el Señor no iba a estar aquí en esta tierra. Recuerden y perdonen que sea insistente, ¿a dónde estamos? En la cena, la última noche. Va a ser crucificado, están sus discípulos y le están diciendo, ¿sabe qué? Oren. Y Dios va a responder, el Padre va a responder. Es este segundo punto. ¿Qué pasa a partir del versículo 15 y hasta el 31 de Juan capítulo 14? ¿Sabe qué? En una frase, yo lo apunté aquí en una frase, ustedes no se quedan solos. Porque alguien puede pensar, y se fue el líder, ¿qué hago ahora yo sin el líder? Ahora que vemos la guerra de Ucrania, unas de las grandes pérdidas que ha tenido Rusia es que han muerto varios generales de los grandotes. Y eso es un problema serio. Cuando estamos hablando de ejércitos, si matan al general, al mandamás, las tropas se desaniman. Porque es el mayor, el más grande, el líder, el que dirige, ¿verdad? Por eso generalmente los generales y esos están como más atrás, más protegidos. Porque los soldados ponen la esperanza en ese líder. Entonces aquí el Señor les dice, yo me voy, pero tranquilos, no los voy a dejar solos. Entonces les da ese ánimo. Vea lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, pero alguien queda con ustedes. Si leemos más adelante, vamos a leer que en el versículo 26 nos dice quién es este consolador. Y nos dice el consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean qué interesante. Entonces yo me voy, pero ustedes no quedan solos. Va a venir alguien enviado directamente por mi Padre, quien los va a guiar. Bueno, más adelante dice a toda verdad. No va a quedar solo. Ahora, ¿quién es el consolador? La palabra griega es paráclitos. Un paráclitos era una persona que se ponía al lado de uno para apoyarlo y estar con uno siempre. ¿Verdad? Como ahora, digamos, a veces uno ve en las personas mayores que a veces hay acompañantes, ¿verdad? Que los llevan, los traen, tal. Ese es un paráclitos. Este paráclitos es el Espíritu Santo. Y dice que va a estar con nosotros para siempre. Y no solo eso,
aquí nos dice algo muy especial, algo que a veces no se interpreta correctamente y que se ha vuelto en algunas denominaciones como un rito. Dice, la paz os dejo, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vean otra vez, no se turbe vuestro corazón. No nos olvidemos a dónde estamos. No se turbe. Yo les doy mi paz. Es una paz que no es como la que ofrece el mundo. Más adelante Pablo escribiría que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Absolutamente incomprensible desde un punto de vista humano. Y lo más importante es que esa paz es la paz para con Dios que resuelve el problema de Romanos 3:23. En Cristo tenemos paz para con Dios, dice ahí en una parte de la Escritura. ¿Verdad? Tenemos paz para con Dios. Esa es la paz especial que el mundo no puede ofrecer. La gente de Ucrania, la gente de Rusia y todos los alrededores desea paz en estos momentos. Y sí, puede haber una paz libre de beligerancia militar, pero no van a tener una paz con Dios, y esa paz solo en Cristo Jesús se encuentra, que también hoy se habló de eso. Y el Señor les dice, yo me voy, ustedes no pueden ir donde yo voy, yo soy el camino, y ahora nos dice, lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre se los voy a dar. Después les dice además, les voy a enviar un ayudante, un colaborador, que es el Espíritu Santo, y además les dejo mi paz. No olvidemos el contexto. Vean qué interesante cómo el Señor prepara a sus discípulos para su ausencia temporal. Porque sabemos que después de la resurrección, pues los vio de nuevo. Pero también nos prepara a nosotros. Porque nosotros no vemos al Señor Jesucristo aquí hoy, ahí sentado. Está presente en medio de nosotros, eso sí es cierto. Pero nosotros tenemos la certeza de que somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1. Y el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador, y está escrito. Bueno, aquí está escrito, lo estamos leyendo. Entonces nosotros no estamos solos. Y por eso es importante que pensemos en lo que habló el Señor a los discípulos y lo que Él nos dice a nosotros hoy. Cómo el Señor ha tenido cuidado de nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué más nos dice por acá? Después nos dice 15, del 1 al 17, por si acaso se nos olvida y queremos cada quien andar por su lado. Nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Montones de veces. Otra vez, ubiquémonos en el contexto. Ahora entendemos mejor por qué les dice eso. Y les dice algo que es clave, entre muchas otras cosas. Pero les dice lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quien conoce una mata de uva, la vid, bueno, obviamente la mata y los pámpanos son los ramitos, donde salen los frutos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque ¿qué? Separados de mí, nada puedes hacer. ¿Ve? Separados del Cristo, separados del Señor, nada podemos hacer. Más bien siempre tienen en su corazón aquellas personas que han venido a la iglesia, pero que por A o por cierta razón, la que sea, no la juzgamos, no vuelven a la iglesia. Si uno dijera, bueno, van a otra iglesia cristiana de buena doctrina, pues amén, qué dicha, ¿verdad? No han perdido su comunión con la palabra. Pero cuando vemos que se distancian, cuando vemos que se separan, cuando vemos que tal vez ni personalmente tienen un culto familiar o un culto personal, se cumple lo que dice aquí. Separados de mí nada podéis hacer. Y esta porción de la Escritura también le dice a los discípulos y nos dice a nosotros que nosotros estamos aquí para llevar mucho fruto. Esa es la razón por la cual el cristiano vive, para llevar mucho fruto. Dice el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez, respuesta a la oración, por si no escucharon la primera parte. Y otra vez, por si no nos quedó claro, dice el 17, estos os mando, que os améis unos a otros. Entonces aquí nos dice varias cosas. Nos dice, lleven fruto. Separados de mí nada pueden hacer. Acordémonos, contexto, lo que está pasando, lo que va a pasar pocas horas después. Y entonces tenemos más claridad de por qué este mensaje es tan importante en ese momento, en ese justo momento, para los discípulos. Después sigue 15 y 18 a 16, 4. Y a grandes rasgos, el Señor les dice, ¿sabe qué? El mundo los va a aborrecer. No olvidemos otra vez el contexto, no olvidemos a dónde estamos. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ustedes no son del mundo, dice. Por eso es que nos aborrecen. ¿Cuántas personas le han hablado a ustedes de Cristo? ¿O cuántas personas se han burlado de nosotros por ser personas que creemos en Cristo? Y ahí está la respuesta. La razón es porque no conocen al Padre ni conocen a Cristo. Y esto nos debe ayudar a nosotros también a pensar que las personas que se burlan no es algo que nos debe provocar enojo ni a resentimiento. Las personas que se burlan, lo que debemos tener de ellos es una gran misericordia, porque la Escritura nos dice que lo hacen porque no conocen a Cristo, no conocen al Padre, están separados de la gloria de Dios, son hijos del diablo, ya lo dijo Juan 8:44. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, que las personas hacen ciertas cosas por desconocimiento de la verdad bíblica, nosotros también podemos ver las cosas de otra manera y podemos dejar de juzgar y pelearnos con la gente y podemos empezar realmente a amarlos para que reciban el mensaje de salvación, porque ellos están separados de la gloria de Dios. Y vea lo que dice en 16:2, dice, os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y eso lo vemos muy frecuentemente, digamos, con los extremistas islámicos. Adelante, buenos días, bienvenido. Con los extremistas islámicos, que ellos matan a cristianos porque creen que están haciendo un servicio a Dios. Aquí está escrito. Ya no es una noticia nueva. Aquí está escrito. Inclusive hasta Pablo lo hacía. Y incluso hasta Pablo lo hacía. Y 16:3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estamos en Juan capítulo 16. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Ve. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen el conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro. Tenemos que tener esto muy claro para tratar, y yo digo así, tratar de ver las cosas con los ojos con que Dios los ve. Porque humanamente tenemos muchas distorsiones, muchos prejuicios y sí, muchas barreras humanas. Pero tenemos que comprender cómo es que funciona el ser humano. Ya Marvin nos habló ahora del estado original y la caída, y cómo el pecado original ha distorsionado absolutamente todo. Bueno, vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, no se olviden de estas palabras. No se olviden lo que les estoy diciendo. Voy a ver si puedo leer un poquito más. En capítulo 16, versículos del 5 al 15,
encontramos cómo el Señor Jesús describe cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y lo dice clarísimo. Cuando Él venga, dice el Consolador, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 3, 5 y 8. Ese sí, leámoslo un minuto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 8. Porque complementa lo que ya Marvin nos había hablado hace un rato. 3, 5 y 8. Si alguien lo tiene, que lo quiera leer, por favor. Ajá. Primero Juan 3. 5 y el 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí está la misión de Cristo claramente dicha. ¿Y el 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Ahí está. Ahí está súper claro. ¿Verdad? Ahí está súper claro la obra de Cristo, lo que empezamos hablando ahora al principio, de Mateo y de Lucas. Lucas 19, 10 y Mateo 9, 12 y 3. Cómo el Señor vino a deshacer las obras del diablo y a resolver el problema. Y como en Juan capítulo 13, versículo 1 dice, y la hora ha llegado. Era el momento en que la obra de Cristo se iba a consumar. Y Juan 19, 30 nos dice, consumado es, la obra fue completada. Teniendo así el panorama completo, ¿verdad? Podemos ver cómo la obra de Cristo realmente tenía significado, tenía una razón de ser. Y Él está preparando a sus discípulos para ese momento tan especial. Y nos habla en esto que estamos leyendo ahora, el ministerio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo convence a las personas. Yo no tengo que convencer a nadie. Marvin no tiene que convencer a nadie. Bolívar no tiene que convencer a nadie. Doña Tere no tiene que convencer a nadie. Todos nosotros debemos proclamar el mensaje para que las personas sean, ojalá, Dios quiera, Dios permita, impactadas por las palabras de la Biblia, por el poder del Espíritu Santo y los convenza de pecado, los convenza de juicio. Ahorita acaba de leer Marvin, Hebreos 9:27. Hay un juicio, hay una solución, Juan 14:6. Pero nosotros no podemos convencer a nadie, no nos toca a nosotros convencer a nadie, nos toca compartir el mensaje. Lo he dicho muchas veces, yo he conocido personas que tratan de convencer a las personas y son capaces de durar 3 horas tratando de provocar convencimiento en las personas para que reciban a Cristo. Qué bendición, qué dicha que son así, pero no les toca a ellos convencer a nadie, ni a mí. Es la palabra de Dios la que convence, sí, hermano. Creo que nos habla de ir a ser discípulos, que es el que va a llegar a los que han de ser salvos. Entonces, al ser discípulos, ¿qué decir? El Espíritu Santo nos va a convencer del testimonio que damos nosotros. El discípulo es aquel creyente que está comprometido, por supuesto, le tiene usted toda la razón. Pero nosotros no convencemos a nadie. Nosotros transmitimos el mensaje. Y volviendo al tema, veamos cómo estamos nosotros. Estamos en el contexto de la cena. El Señor va a morir en la cruz pocas horas después y el Señor está instruyendo a sus discípulos. Y les está diciendo, vean esto otro. No se turbe su corazón. No los voy a dejar huérfanos. Va a estar alguien con nosotros. Ese Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y en 7, voy a ver si puedo avanzar y ojalá por lo menos llegar hasta el final. Perdón, donde dije 7 es que es mi punto número 7. ¿Verdad? No es que hay un 7 ahí. Juan 16, del 16 al 24. Esto es interesantísimo también. Porque ¿sabe qué nos dice ahí? Que su tristeza se va a convertir en gozo. Eso es lo que les dice. Es más, por ahí les dice también que todos van a ser esparcidos. Pero dice el versículo 20, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Verdad?
Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Saben qué encontré yo dentro de estos capítulos 13 al 17 de Juan? 3 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. En estos capítulos se mencionan explícitamente 3 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo y paz. Qué interesante que el Señor los mencione justamente antes de ir a la cruz, justamente para dar esperanza a usted y a mí, así como le dio esperanza a ellos. ¿Verdad que es curioso? Es como para ponerse a meditar y darle vuelta. ¿Por qué el Señor tocó estos temas? ¿Por qué habló de amor? ¿Por qué habló de gozo? ¿Por qué habló de paz? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? Lo que no había entendido los discípulos cuando lo fueron a Así es. No lo habían entendido. Bueno, y ya dijimos que en Mateo 28 todavía dice que algunos dudaban. Para lo que sigue, 16, 25 al 33, no olvidemos el contexto, no olvidemos. ¿Sabe qué nos dice? En el mundo habrá aflicción, pero confíen en aquel que venció al mundo. Lo dice en el versículo 33, y lo dice clarísimo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor termina estas palabras a los discípulos con esta expresión, con estas frases. Por eso es que digo, qué bonito es cuando uno no se detiene en los capítulos, ni en los versículos, ni en los subtítulos, sino que ve todo el panorama. Y les repito, ojalá puedan leer estos capítulos durante la semana. Estoy seguro que van a extraer más cosas que van a ser de bendición para ustedes. Pero Él termina aquí, aunque nos falte el capítulo 17, Él termina aquí para decir lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado para, vean, la palabra para significa propósito. Hay un propósito. Para que en mí tengan paz. Y para que completemos la idea, el Señor la termina y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vean qué interesante. Recuerden el contexto, recuerden a quién le está hablando y recuerden qué es lo que va a pasar después. El Señor está dando ánimo, está dando aliento, está dando las últimas instrucciones antes de ir a la cruz, para que aquellos discípulos no se dispersen y no pierdan la esperanza en Cristo. Los está preparando para la hora más difícil de los discípulos. Los está preparando para la hora más difícil incluso de Él. Porque ya sabemos que la hora está escrito en Lucas y le dice a Dios, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero está preparándolos para la hora más difícil. Y para terminar el punto 9 muy rápidamente y pasar a la cena del Señor, dice el versículo 17, voy a ponerlo por ahí. Vea lo que dice. ¿Cómo empieza? Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, pero, para que nos ubiquemos otra vez en contexto, el Señor acaba de decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. E inmediatamente el Señor sigue hablando. Y dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué es el capítulo 17? Es la culminación de este diálogo, de este mensaje que el Señor le da a los discípulos, que termina como tiene que terminar un mensaje, con una oración. Vean qué interesante, a mí hasta que se me crispan los pelos, ¿verdad? Porque cuando uno ve todo desde el capítulo 13, y repito, ojalá lo puedan leer completo todo, y llega hasta aquí, dice, carambas, qué mensaje les está dando el Señor a sus discípulos unas horas antes de morir. ¿Y cómo lo termina? Él lo culmina orando al Padre para que la voluntad del Padre se cumpla, para que el Padre proteja a todas esas personas, discípulos,
que el Señor le ha entregado. Y eso es lo que pasa. Y aquí el Señor ora por sus discípulos. Así termina la reunión. Así como nosotros terminamos las reuniones de los domingos con una oración, orando al Padre en el nombre del Hijo. Así el Hijo aquí termina orando al Padre este tiempo. ¿Y por qué digo porque termina? Porque el capítulo 8 empieza diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. Terminó la cena y él la terminó con una oración. Y esta oración es súper importante. El contenido de esta oración nos toca, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, realmente nos toca a ustedes y a mí, porque el Señor oró por nosotros. Se dirá, ¿cómo? Si yo no estaba en ese momento, sí oró por usted. El Señor oró por usted, oró por mí en ese momento. Oró por sus discípulos, claro. Y muestra ahí varias cosas. La hora ha llegado. Este es el momento. Ese es el momento planeado desde la eternidad y antes de la fundación del mundo, en que el Señor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, viene al mundo a resolver el problema de Génesis 3. Es el momento justo, la hora ha llegado, este es el momento. Y les dice varias cosas interesantes. Jesús termina orando al Padre. Y lo primero que dice, o de las primeras cosas que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si alguien le pregunta a usted qué es la vida eterna, que conozca a Dios y que conozca a Cristo. Ahí está la vida eterna. ¿Cómo lo conozco? En las Escrituras, porque el mismo Señor dice, las Escrituras hablan de mí. Ahí está. Y aquí está Jesús orándole al Padre, y le está diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti, que me conozcan a mí. Y sigue orando, y dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ve? 13:1 empieza diciendo la hora ha llegado. Aquí vuelve a repetir que la hora ha llegado. Y ahora nos dice, he acabado la obra. La obra de Cristo es completa, absoluta. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que cuestionarla. Es la obra de Cristo para resolver Génesis 3 del 1 al 6 y Romanos 3:23. Y el Señor sigue orando y ora por sus discípulos, ora por muchas cosas. Ahora vean qué interesante, dice, no ruego que los quites del mundo. La misión de un creyente no es aislarse del mundo. Es más, el apóstol Pablo lo trata en una de las cartas a los Corintios, que él dice, si tuvieran que aislarse del mundo, tendrían que vivir solos, algo así dice, ahora parafraseándolo mucho. Sí, y no, estamos en este mundo para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio de Cristo, lo que ahora Bolívar mencionó. Es la razón de ser de nosotros. Lo leímos ahora en Juan 15, está escrito, para que llevemos mucho fruto. Esa es la razón de ser, no hay otra razón. ¿Usted cree que, o yo creo, que la razón mía de ser es, no sé, trabajar, comer y dormir? No. La razón de ser suya y mía es predicar a Cristo, llevar mucho fruto, llevar gloria al Padre en el nombre de Cristo. Esa es la razón. ¿Por qué estamos vivos hoy? Porque debemos llevar gloria al Padre por medio del Hijo. ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque necesita escuchar este mensaje, porque necesita encontrar gracia en el mensaje y encontrar un tema de oración para la semana, para que usted comparta. Y también dice, intercede por sus discípulos, pero también por nosotros. Bueno, no quiero brincarme el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué decía Marvin ahora? Que ciertos pecados no es que se quitan de la noche a la mañana. No, la palabra de Dios es la que va limpiando, la que va cortando, la que va quitando asperezas, la que nos va fortaleciendo nuestra fe y haciendo ver que hay cosas que estamos haciendo mal. Y aquí lo dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí está la respuesta, tu palabra es verdad. Por eso es que todos los domingos tenemos, excepto hoy, tenemos lo del minuto con Dios.
porque es parte de ese el minuto de testimonio cristiano. Es parte de ir quitando esas asperezas, esas cosas que todos nosotros tenemos de la vieja naturaleza. Y es lo mismo que dice el salmista, mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar. Exactamente. Conociendo la palabra. Porque la palabra de Dios es verdad, porque aquí lo está diciendo. Y vean lo que dice el versículo 20, para que no digan que Daniel le inventó, que el Señor oró por nosotros. Aquí lo dice, no ruego solamente por estos. Acuérdense, contexto, están los discípulos, estaban cenando, ¿verdad? Estaba orando por ellos. Pero dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por qué nosotros creemos en Cristo? ¿Y qué nos predicó? El Evangelio. ¿Y a dónde está el Evangelio? En lo que ellos dejaron escrito aquí. Aquí están las cartas de Pablo, aquí están las cartas de Pedro, aquí están las cartas de Juan, aquí están los 4 evangelios, y aquí está todo el Antiguo Testamento. Entonces el Señor, démosle gracias a Dios por eso, oró por usted y por mí. Y por el fruto que ellos llevaron. ¿Sí? Y ellos no eran dado ese fruto, no hubieran. ¿Sí? Pero vea lo que dice, clarísimo, mas no ruego solamente por estos, que pudo haber orado solo por esos que estaban ahí alrededor de la cena, sino también por los que han de creer a futuro, porque en mí, por la palabra de Él. Entonces ahí es donde yo les digo, qué bendición que el Señor Jesucristo hace más o menos 2000 años oró por usted y por mí, sin que hubiéramos nacido. Oró por cada uno de nosotros, por los que hemos creído por la palabra de esos discípulos que estaban ahí con ellos en ese momento. Evidencia que la palabra es viva y eficaz, permanece para siempre. Evidencia, es una evidencia real de la cual nosotros podemos dar testimonio. Y quiero terminar, antes de pasar a la cena del Señor. Ya leímos antes Lucas y Mateo, la misión y el propósito del Señor. Y quiero terminar con esto, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Si alguien los desea leer, lo agradeceré. Amén. Ajá. Juan 3, 16, 17. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermanos, estos días meditemos, repito, si pueden leer estos capítulos, yo estoy seguro que van a ser de mayor bendición que lo que yo puedo decir hoy acá. Lean los estudios, préstele atención, imagínense ese momento, lo que estaba en la cena, no era una cena cualquiera, era la cena de la Pascua que se menciona en el libro del Éxodo. Ellos estaban conmemorando la salida del Egipto, el sacrificio del Cordero Pascual, ¿verdad? De la Pascua. Y el Señor ya sabe que va a morir en la cruz, que su hora ha llegado. Y Él está dándoles el último mensaje para esos momentos que iban a suceder poquito tiempo después. Realmente que la palabra del Señor lleve bendición a nuestras vidas, a las de ustedes y a la mía, y que nosotros podamos realmente tomar ánimo, saber que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar en aquel que venció al mundo. Que tengamos claro que tenemos un Consolador, el Espíritu Santo, que nos puede llevar a toda verdad. Que tengamos claro que somos luz de este mundo. Que debemos confiar en aquel que murió en la cruz por usted y por mí, para resolver el problema del pecado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que al igual que en aquella ocasión, ese mensaje, Señor, tan profundo, tan lleno, Señor, de bendición, Señor, hoy también sea de bendición para tu pueblo, Señor, para tu iglesia actual, Señor.
para que tengamos ánimo, para que podamos depositar nuestra fe absoluta y completamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Para que podamos tener claro que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él estará con nosotros para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahí en ese momento, pocas horas antes, Señor, de entregar tu vida por nosotros, Señor, nos tuviste en tu mente y oraste al Padre por cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que otras personas que aún no te conocen, que te puedan conocer, Señor, por la predicación del mensaje del Evangelio de nuestras bocas, Señor, de nuestros labios, que nos dé la sabiduría, la guía del Espíritu Santo para que en el momento adecuado, cuando llegue la hora, Señor, nosotros también podamos exponer a aquellas personas que tú has preparado, que has preparado su corazón, que el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que la gloria sea para ti, Señor. Que nosotros seamos esos mensajeros, esas cartas abiertas, esos heraldos, Señor, que predican tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros sea un discípulo tuyo, Señor. Un verdadero discípulo, Señor, no un religioso más, Señor, sino alguien que tiene conciencia de que la paga del pecado es muerte, Señor. Y que la dádiva tuya, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a los miembros de esta iglesia, bendice a las personas que escuchen este mensaje. A cada uno, Señor, dale esa fuerza espiritual, Señor, que se necesita para exponer tu evangelio. Abre los campos, Señor. Abre el espacio, Señor, para que se predique el evangelio, ahí donde cada uno de nosotros estemos, donde tú nos lleves, Señor. En el barrio de Marvin, en el barrio de Doña Tere, en la familia, cada uno de ellos, Señor, en el barrio de Bolívar, Señor, en su familia, Señor, en el barrio donde vive Doña Tere, donde vive Eliel, Señor, donde vive Gabriel, Señor, en el barrio donde vive Francisco, Señor, en el barrio nuestro, en el barrio, Señor, de cada uno de nosotros, que podamos ser esa luz y esa sal, Señor, que ilumine a las personas que están sin Cristo, Señor. Padre, hoy recordamos, Señor, ese momento, esa última cena, Señor, esa cena en la que tú diste este mensaje a esos discípulos, Señor. Un mensaje que es pertinente, que es actual, Señor. Que nos llama, Señor, a amarnos unos a otros, para que realmente conozcan que nosotros somos discípulos tuyos, Señor. Que el amor tuyo, Señor, esté en cada uno de nosotros. Que tu paz esté en cada uno de nosotros, Señor. Y que el gozo tuyo esté en cada uno de nosotros, Señor. Indistintamente las circunstancias y las situaciones, Señor. Que podamos confiar siempre en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vamos al 1 Corintios 11:23. ¿Por qué hacemos la cena del Señor? ¿Por qué la hacemos? Nos preguntamos por qué la hacemos. Y esto es algo muy, hermanos, es algo muy impactante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo y qué estamos haciendo, que es que Jesucristo va a volver. Estamos anunciando la llegada, la nueva llegada de Jesucristo hacia nosotros. Por eso dice así, el 23, si lo tiene, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? El pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, por lo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de ¿quién? De mí. Hoy estamos recordando que Jesucristo murió por usted, por mí, y que Él está vivo y que va a volver por cada uno de nosotros, ¿verdad? Asimismo tomó también el pan, la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de quién, de mí. Así, el 26, así, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros estamos anunciando. Pero vean, hermanos, así como también hay una y otra. Mucha gente iba a hacer la cena, iban a comer, pero no habían recibido a Jesucristo. Y vean lo que yo lo hacía indignamente. Por eso nunca caló en mi corazón que el Señor iba a regresar.
y que va a regresar. Es promesa. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no es que comamos y bebamos, no. Como se hacía aquí con ellos, porque se hizo una fiesta. Hasta algunos se embriagaban tomando. Es algo serio. Y yo lo hacía porque así me lo enseñaron. Vaya, reciba. O sea, a mí me quebranta mucho eso. Entonces, para que tengamos, si no, vean, si a mí me toca hacer la cena al Señor, yo la voy a tomar indignamente, le digo al pastor, pastor, hoy yo no puedo, estoy haciendo algo indebido. Examínense cada uno de nosotros en nuestro corazón, no por las apariencias que irán a decir, uy, Marvin no lo hizo hoy, qué mal lo está haciendo. No, es que estamos ante el trono celestial y a Dios no se le toca con las manos sucias. Por eso dice así, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así es que vamos a comer el pan donde fue molido en la cruz del Calvario, donde nos recuerda que todavía Él va a venir por nosotros también, ¿verdad? Y también les dijo, tomad esta copa, que es el nuevo pacto de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ni una sola gota nos dejó por nosotros. Él pagó a precio de sangre cada uno de nosotros, hermanos. Tomemos esto para recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que va a venir por nosotros. Hacerlo en memoria de mí, dice Él. Muchas gracias, hermanos. Ya el pastor ya oró. No. Ora usted. Vamos a orar y terminar el culto de hoy. Y gracias a los que están. Gracias, Señor, porque usted nos está anunciando hoy la muerte. Muchas veces yo lo veía como una fiesta hasta pagana, se volvía. Pero hoy nos está usted volviendo a reconocer a través de los mensajes de esas palabras, Señor, porque muchas veces los hemos leído, pero nunca los hemos asimilado, Señor. Por eso dice que la palabra suya es viva y eficaz, que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, prevalecerá. Hoy quizás no entendimos nosotros algunos versículos bíblicos, pero quedan guardados y quedan hasta en un video, para que en esta semana nosotros podamos ver qué fue lo que dijo el pastor. No entendía absolutamente nada, dice más de uno, o yo lo puedo decir, pero ahí Él nos va a aclarar. Dice la palabra que es constante, que si nosotros buscamos el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Señor, hoy gracias, Señor, porque te manifestaste en la cruz del Calvario para el perdón de pecados de cada uno. Y saber lo más interesante, que hoy, si muero, voy a estar contigo en el trono de la gracia. Vamos a estar donde tenemos vida eterna. Por eso, hoy nos sentimos felices de volver a reconocer y decir que usted va a venir por todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una cancioncita, si la ven ustedes ahí. Y gracias a todos los que participaron, a los que pudieron venir, los que nos están viendo por vía Facebook, por vía todas las redes sociales. Cambiamos de horario de 9:30, ahora estamos de 9:30 casi 11 y resto, por cualquier cosita, en algún momento que nos quieren visitar de nuevo, porque ahí habemos alguna gente que trabajamos y entonces para que todos pudiéramos venir, ¿verdad? Vamos a cantar algo que si lo pueden ver, no sé si queda ahí. No, bueno, si se lo saben ustedes, me imagino que deben de saber. Y es algo
el significado muy grande. Le doy, ¿no? También. Dice así. En la cruz, es un himno muy bonito. Dice así. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, nuestros dolores. Isaías 55, 53, 4. Herido, triste a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y él confiar en él. Morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre seré feliz. Amén. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y por siempre seré feliz. Vivir en Cristo me da paz. Amén. Ay, gracias. Amén. Muy bonita, muy bonita. Sí. Sí, muy linda. Así es que la cruz fue donde Él pagó todo por